Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 15. Recogí los bancos volcados, fregué los suelos mojados, apilé las bandejas y me las llevé a la cocina. Me había lavado entre las olas, restregándome con arena hasta que salió sangre. Había encontrado el escupitajo sobre la baldosa y lo había limpiado también. No hice nada. Con cada movimiento sentía aún las marcas de sus dedos. Los lobos y los leones habían regresado. Eran sombras en la oscuridad. Estaban echados con la cara apoyada en el suelo. Finalmente, cuando no hubo nada más que limpiar, me senté ante las cenizas del hogar. Ya no temblaba, no me movía en absoluto. Mi carne parecía haberse cuajado en torno a mí. Mi piel se extendía sobre ella como algo muerto, gomoso y repulsivo. Comenzaba a amanecer cuando los caballos plateados de la luna regresaban a sus establos. El carro de mi tía Selene había estado toda la noche en plena actividad. Su luz había brillado con fuerza en el cielo. Bajo la claridad de su rostro había arrastrado a aquellos monstruos cadáveres hasta la embarcación. Había golpeado el pedernal y había visto cómo se alzaban las llamas. Ya debía de habérselo contado a Helios. Mi padre aparecería en cualquier momento. El patriarca indignado por la agresión cometida contra su hija. Mi techo crujiría bajo la presión de sus hombros. Mi pobre niña, mi pobre hija exiliada, jamás debí permitir que Zeus te enviase aquí. La estancia se volvió gris y luego amarilla. Soplaba una brisa marina, pero no bastaba para alejar el hedor a carne quemada. Mi padre jamás había hablado de ese modo en toda su vida, y yo lo sabía, pero sin duda, pensé, tenía que venir, aunque solo fuese para hacerme reproches. Yo no era Zeus, no se me iba a permitir matar a 20 hombres en un momento. Me dirigí al pálido costado del carro de mi padre, que comenzaba a ascender. ¿Te enteraste de lo que hice? Las sombras recorrieron el suelo. La luz se arrastró sobre mis pies, rozó el orillo de mi vestido. Cada momento se prolongaba hasta el siguiente. No vino nadie. Tal vez la verdadera sorpresa fuese, pensé, que no hubiese pasado antes. Los ojos de mis tíos solían posarse en mí mientras les servía el vino. Sus manos abrían camino por mi carne. Un pellizco, una caricia, una mano que se deslizaba por debajo de la manga de mi vestido. Todos tenían esposas. No era el matrimonio lo que tenían en mente. Al final, alguno de ellos vendría a buscarme y pagaría bien a mi padre, y se mantendría la honra de todas las partes. La luz había llegado ya al telar. Su aroma a cedro impregnaba el aire. El recuerdo de las manos de Dédalo, cubiertas de cicatrices blancas, y del placer que me habían procurado, era como un hierro candente que me atravesaba el cerebro. Me clavé las uñas en la muñeca. Hay oráculos repartidos por todas nuestras tierras, altares en los que las sacerdotisas exhalan humos sagrados y revelan las verdades que hallan en ellos. En los dinteles de sus puertas está escrito Conócete a ti mismo. Pero yo había sido una extraña para mí misma, convertida en piedra sin que fuera capaz de señalar la razón. Dédalo me había contado una vez una historia sobre los señores de Creta que lo contrataban para ampliar sus casas. Él llegaba con sus herramientas y empezaba a tirar paredes, a arrancar suelos, pero cada vez que, bajo estos, encontraba algún problema que había que arreglar, fruncían el ceño. Eso no era lo acordado. Claro que no, decía él, era un problema oculto en los cimientos. Pero mira, ahí está, claro como el agua. ¿Ves esa viga agrietada? ¿Ves los escarabajos que devoran el suelo? ¿Ves cómo la piedra se está hundiendo en el pantano? Eso solo valía para que los señores se enojasen aún más. Estaba perfecto hasta que te pusiste a cavar. No te vamos a pagar. Ciérralo, tápalo con yeso. Si ha aguantado hasta ahora, seguirá aguantando. Así que él tapaba y sellaba el defecto. Y, al llegar a una nueva estación, la casa se caía. Y entonces iban a buscarlo para reclamarle que les devolviese el dinero. Se lo había dicho, me contó. Se lo había dicho una y otra vez. Cuando los muros están llenos de podredumbre, solo hay un remedio. La magulladura morada del cuello empezaba a volverse verde por los bordes. La palpé, sentí las esquirlas del dolor. Destruye, pensé, destruye y construye de nuevo. Vinieron, no sabría decir por qué. Alguna revolución de las Moiras, algún cambio en las rutas del comercio y la navegación, algún aroma en el aire que les decía, aquí hay ninfas y viven solas. Las embarcaciones arribaban a mi puerto como si una cuerda tirase de ellas. Los hombres llegaban chapoteando a la orilla y miraban a su alrededor complacidos. Agua dulce, caza, pesca, fruta, y me había parecido ver el humo de un hogar subiendo entre los árboles. ¿Oigo cantar a alguien? Podría haber creado un hechizo que ocultase la isla para evitar que se acercasen. Tenía poderes suficientes para ello.
cubrir mis acogedoras playas con una imagen de amenazantes rocas y remolinos, de escarpados acantilados imposibles de escalar. Seguirían su rumbo y yo jamás tendría que verlos a ellos ni a nadie, nunca más. No, pensé, es demasiado tarde para eso. Han dado conmigo, que vean lo que soy, que se enteren de que el mundo no es como ellos creen. Subieron por los senderos, franquearon las piedras del camino que conducía a mi huerto. Todos traían la misma historia desesperada. Estaban perdidos, estaban agotados, se habían quedado sin alimento. Agradecerían muchísimo mi ayuda. A unos pocos, tan pocos que puedo contarlos con los dedos de una mano, los dejé ir. No veían en mí su cena, eran hombres píos, sinceramente perdidos, y yo los alimentaba, y si había entre ellos alguno apuesto, a veces me lo llevaba a la cama. Pero no se trataba de deseo, ni siquiera de una leve excitación interior. Era una especie de rabia, un puñal que dirigía contra mí misma. Lo hacía para demostrarme que mi piel seguía siendo mía, que si me agradaba la respuesta que encontraba, váyanse, les decía. Se arrodillaban ante mí sobre mis arenales amarillos. Diosa, imploraban, dinos al menos tu nombre para que podamos dirigirte nuestras plegarias de agradecimiento. Yo no quería sus plegarias, ni oír mi nombre en su boca. Quería que se fuesen. Quería bañarme, restregarme en el mar hasta sacarme sangre. Quería que llegase la siguiente tripulación, para poder ver su carne desgarrándose nuevamente. Siempre había un líder. No era el más robusto, ni tampoco necesariamente el capitán, sino aquel al que miraban en busca de instrucciones para su crueldad. Tenía la mirada fría y un nerviosismo velado, como una serpiente, dirían los poetas, pero para entonces yo conocía bien a las serpientes. Prefiero una víbora honrada que me ataca si la importuno y no antes. Dejé de mandar retirarse a mis animales cuando llegaban hombres. Los dejaba repatingarse donde quisieran, por el jardín, debajo de las mesas. Me complacía ver a los hombres caminar entre ellos, temblando al ver sus dientes y su docilidad antinatural. No fingía ser mortal, les mostraba mis centellantes ojos amarillos en todo momento. Nada suponía la menor diferencia. Estaba sola y era una mujer. Eso era lo único que les importaba. Desplegaba mis banquetes ante ellos, carnes y queso, fruta y pescado. Les ofrecía también la mayor de mis tinajas, llena de vino a rebosar. Ellos engullían y masticaban, agarraban grandes trozos de cordero y se los echaban garganta abajo. Se servían vino y más vino, que empapaba sus labios y manchaba de rojo la mesa. En sus labios se quedaban pegados restos de especias y de cebada. La tinaja está vacía, me decían. Llénala, y échale más miel esta vez. La cosecha tiene un regusto amargo. Por supuesto, respondía. Su hambre se aplacaba. Empezaban a echar un vistazo a su alrededor. Los veía fijarse en los suelos de mármol, las bandejas, el excelente tejido de mis ropas. Sonreían con petulancia. Si aquello era lo que me atrevía a mostrarles, a saber qué podría estar ocultando en la parte de atrás de mi casa. No me digas, decía entonces el líder, mi señora, que una belleza como tú vive completamente sola. Oh, sí, respondía yo, sola del todo. Entonces él sonreía. No podía evitarlo, jamás mostraba señal alguna de temor, porque debería verlo. Ya había tomado nota de que junto a la puerta no colgaba la capa de ningún hombre, ni el arco de ningún cazador, ni el cayado de pastor alguno, ni rastro de hermanos, padres o hijos, ninguna venganza que fuese a perseguirlo. Si yo tuviese el menor valor para alguien, no se me permitiría vivir sola. Lamento oírlo, respondía. Entonces el banco chirriaba y él se ponía en pie. Los hombres lo observaban con los ojos brillantes, ansiaban la parálisis, la resistencia, las súplicas que vendrían. Ese era mi momento predilecto, verlos fruncir el ceño y tratar de entender por qué no les tenía miedo. Podía sentir mis hierbas en sus cuerpos, como cuerdas de un instrumento que aguardaban a que las pulsase. Saboreaba su confusión, el advenimiento de su miedo, y entonces pulsaba. Sus espaldas se doblaban, obligándolos a ponerse a cuatro patas. Sus rostros se hinchaban como los cadáveres de los ahogados. Se agitaban y volcaban los bancos, derramaban el vino por el suelo. Sus gritos se quebraban hasta convertirse en graznidos. Debía dolerles mucho, de eso estoy segura. Dejaba al jefe para el final, para que pudiese verlo todo. Se encogía, se acurrucaba contra la pared. No, por favor, apiádate de mí, apiádate de mí, apiádate de mí. No, le decía, ni hablar. Una vez terminado, solo me quedaba sacarlos y conducirlos al redil. Levantaba mi vara de madera de fresno y echaban a correr. La puerta se cerraba tras ellos, y se amontonaban en torno a los postes, con los ojos porcinos aún húmedos por sus últimas lágrimas humanas. Mis ninfas no decían ni una palabra, aunque yo sospechaba que a veces espiaban por la puerta entreabierta. Mi señora Circe, viene otro barco. ¿Nos vamos a nuestra habitación? Por favor, y sáquenme el vino antes de irse.
Yo iba de tarea en tarea, tejía, trabajaba, alimentaba a mis cerdos, cruzaba y volvía a cruzar la isla. Caminaba con la espalda bien erguida, como si llevase en las manos un gran cuenco lleno a rebosar. El líquido oscuro se mecía a mi paso, siempre a punto de desbordarse, pero sin llegar a caerse nunca. Solo si me detenía, si me acostaba, sentía que empezaba a derramarse. Novias, ninfas nos llamaban, pero no era así como el mundo nos veía realmente. Éramos un festín interminable servido sobre una mesa, hermoso y siempre joven, y al que se le daba muy mal huir. Los maderos de la cerca de la posilga se iban agrietando por la edad y el uso. De vez en cuando la madera cedía y un cerdo se escapaba. Con frecuencia acabaría arrojándose desde los acantilados. Las aves marinas lo agradecían. Parecían venir desde la otra punta del mundo para darse un festín con sus carnosos cuerpos. Yo me quedaba mirando cómo desgarraban la grasa y los nervios. El trocito rosado de la cola colgaba de sus picos como un gusano. Me preguntaba si, de haberse tratado de un hombre, me hubiese apiadado de él, pero no era un hombre. Cuando volví a pasar por delante de la posilga, sus compañeros me miraban fijamente con expresión suplicante. Gemían y gruñían, apretando los hocicos contra el suelo. Lo lamentamos, lo lamentamos. Lamentan que los haya atrapado, decía yo. Lamentan haber creído que era débil y haberse equivocado. En mi cama, las leonas posaban sus quijadas en mi vientre. Yo las apartaba, me levantaba y volvía a caminar. En una ocasión me preguntó, ¿por qué cerdos? Estábamos sentados junto al hogar en nuestros asientos habituales. Le gustaba un sillón recubierto con piel de vaca, con incrustaciones de plata. A veces acariciaba las volutas talladas con el pulgar, ausente. ¿Por qué no? Respondí. Me ofreció una leve sonrisa. Bueno, me gustaría saber por qué. Yo sabía qué quería decir. No era un hombre piadoso, pero la búsqueda de lo que se encontraba oculto era su mayor devoción. En mí había respuestas. Yo las sentía, enterradas muy hondo, creciendo, como los bulbos del año anterior. Sus raíces se enmarañaban con el momento en que me había sujetado contra la pared. Cuando los leones no estaban cerca, mis hechizos no podían salir de mi interior, y los cerdos chillaban en el patio. Después de transformar a los miembros de una tripulación, los veía osar y gruñir en la posilga, cayendo unos sobre otros, atontados por el horror. Detestaban todo aquello, sus carnes ahora deliciosas, sus delicadas pezuñas hendidas, sus barrigas hinchadas que se arrastraban por el lodo. Era una humillación, una degradación. Añoraban hasta la desesperación sus manos, esos apéndices que los humanos usan para hacer del mundo un lugar más cómodo. Vamos, les decía, no está tan mal. Deberían apreciar las ventajas de ser cerdos. Son rápidos y escurridizos gracias al barro, y por tanto difíciles de atrapar. Al ser bajos y estar cerca del suelo, no resulta fácil derribarlos. No son como los perros, no necesitan amor. Pueden sobrevivir en cualquier sitio, comiendo cualquier cosa, sobras y desperdicios. Parecen idiotas y aburridos, cosa que hace que sus enemigos se confíen, pero son listos, son capaces de recordar las caras. Nunca me hacían caso. La verdad es que los humanos convertidos en cerdos son terribles. Sentada junto al hogar, alcé mi copa. A veces, le dije, hay que conformarse con el desconocimiento. No le agradó la respuesta, pero esa era su perversidad. En cierto modo, era eso lo que más le gustaba. Había visto cómo lograba arrancar verdades a los humanos como si fueran ostras, cómo era capaz de abrir un corazón con solo una mirada o una palabra oportuna. Pocas eran las cosas en el mundo que no cedían ante sus indignaciones. Al final, creo que el hecho de que yo le opusiera resistencia era lo que más le gustaba de mí, pero ahora me estoy adelantando. Un barco, dijeron las ninfas, muy remendado, con ojos dibujados en el casco. Eso me llamó la atención. Los piratas comunes no disponían de oro para malgastarlo en pintura, pero no salía a verlo. La espera era parte del placer. El momento en que llamasen a mi puerta y yo dejase mis hierbas para ir a abrirla de par en par. Ya no quedaban hombres píos, hacía mucho que no había ninguno. Mi boca había pulido el hechizo hasta dejarlo como un canto rodado. Añadí un puñado de raíces a la poción que estaba haciendo. Llevaba molly, y el líquido resplandecía. La tarde pasó sin que los marineros hiciesen acto de presencia. Las ninfas me informaron que estaban acampados en la playa y habían encendido hogueras. Pasó otro día, y por fin, al tercero, llamaron a mi puerta. Aquel barco pintado suyo era lo mejor que tenían. Sus rostros estaban llenos de arrugas como los de los ancianos. Tenían los ojos enrojecidos y mortecidos. Se sobresaltaron al ver a mis animales. A ver si lo adivino, dije. ¿Están perdidos? ¿Están hambrientos, cansados y tristes? Comieron bien, bebieron más. En sus cuerpos abultaba, aquí y allá, la grasa, aunque bajo ésta tenían músculos duros como árboles. Sus cicatrices eran largas, protuberantes y largas. Habían tenido una temporada buena, y luego se tropezaron con alguien a quien no le hicieron gracia sus robos.
Eran saqueadores, de eso no me cabía duda. Sus ojos no dejaban de contar mis tesoros ni por un momento, y sonrieron de oreja a oreja al ver el resultado de sus cálculos. Ya no esperaba a que se levantasen y viniesen por mí. Alcé la vara, pronuncié la palabra. Se fueron chillando a la posilga como todos los demás. Las ninfas me estaban ayudando a recolocar los bancos derribados y a fregar las manchas de vino cuando una de ellas miró por la ventana. Señora, hay otro en el sendero. Ya me había parecido que la tripulación era demasiado escasa para manejar aquel barco. Parte de los hombres debían de haberse quedado esperando en la playa, y ahora habían enviado a uno en busca de sus compañeros. Las ninfas sirvieron más vino, y se escabulleron. Abrí la puerta cuando el hombre llamó. Caían sobre él los últimos rayos del sol del día, que resaltaban el color rojizo de su cuidadosa barba, el leve tono plateado de su cabellera. Llevaba una espada de bronce a la cintura. No era tan alto como algunos, pero vi que era fuerte y de junturas bien trabajadas. Señora, me dijo, mi tripulación se ha acogido a tu cobijo. Espero que puedas dármelo a mí también. Le ofrecí toda la luz de mi padre en mi sonrisa. Eres tan bienvenido como tus amigos. Lo observé mientras llenaba las copas. Otro ladrón, pensé, pero sus ojos apenas rozaron mis ricos ornamentos. Por el contrario, se detuvieron en un taburete que yacía aún volcado en el suelo. Se inclinó y lo puso derecho. Gracias, dije. Son mis gatos que siempre andan tirando algo. Claro, respondió. Le serví comida y bebida, y lo conduje al pie del hogar. Él tomó la copa y se sentó en el asiento de plata que le indiqué. Le vi hacer una leve mueca al inclinarse, como si sintiese la punzada de alguna herida reciente. Una cicatriz irregular recorría su musculosa pantorrilla desde el talón hasta el inicio del muslo, pero era antigua y desvaída. Hizo un gesto con la copa en la mano. Nunca había visto un telar como ese, comentó. ¿Es un diseño oriental? 1 millar de hombres como él había pasado por aquella estancia. Habían catalogado cada pulgada de oro y plata, pero ninguno de ellos se había fijado en el telar. Dudé por un brevísimo momento. Es egipcio. Claro, son los mejores artesanos, ¿verdad? Qué ingenioso utilizar una segunda vara en lugar de pesas. Es mucho más eficaz para tensar la ordimbre. Me encantaría tener un plano. Su voz era sonora y cálida, como una capacidad de atracción que me recordaba las mareas del océano. A mi esposa le haría muchísima ilusión. Esas pesas la volvían loca. Siempre andaba diciendo que alguien tenía que inventar algo mejor. Desgraciadamente, yo no he tenido tiempo para dedicarme a ello, uno de mis muchos fracasos como marido. Mi esposa. Esas palabras me desconcertaron. Si alguno de los hombres de todas las tripulaciones que habían pasado por mi isla tenía esposa, jamás la había mencionado. Me sonrió, con sus oscuros ojos fijos en los míos. Sostenía la copa en la mano con soltura, como si fuese a beber en cualquier momento. Aunque la verdad es que lo que más le gusta de tejer es que, mientras trabaja, todos los que la rodean creen que no puede oír lo que dicen. Así se entera de las noticias más enjundiosas. Sabe quién se va a casar, quién espera un hijo y quién se dispone a iniciar un conflicto. Tu esposa parece una mujer inteligente. Así es, no le encuentro explicación al hecho de que se casase conmigo, pero, como redunda en mi beneficio, procuro no llamar su atención sobre ello. La sorpresa me provocó una carcajada. ¿Qué hombre hablaba de ese modo? Ninguno que yo hubiera conocido. Al mismo tiempo, había algo en él que me resultaba casi familiar. ¿Dónde está tu esposa ahora? ¿En tu barco? En casa, gracias a los dioses. No la haría navegar con semejante atajo de andrajos. Gobierna la casa mejor que cualquier regente. Mi atención se centró ahora completamente en él. Los marineros comunes no hablaban de regentes, ni parecían tan cómodos al verse rodeados de incrustaciones de plata. Se apoyaba en el brazo tallado de la butaca como si estuviese en su lecho. ¿Llamas andrajos a tu tripulación? Inquirí. No me parecen tan distintos de otros hombres. Eres muy amable al decirlo, pero mucho me temo que la mayor parte del tiempo se comportan como bestias. Suspiró. Es culpa mía. Como capitán, debería mantenerlos más a raya. Pero hemos luchado en una guerra, y ya sabes cómo eso puede envilecer hasta a los hombres más nobles. Y de estos, por más que yo los aprecie, nadie dirá jamás que fueron nobles. Me habló con confianza, como si yo comprendiese sus palabras, pero lo único que yo sabía de la guerra era por las historias de los titanes que mi padre me había contado. Di un sorbo a mi vino. La guerra siempre me ha parecido una opción absurda para los humanos. Ganen lo que ganen con ella, solo tendrán un puñado de años para disfrutarlo antes de morir. Y lo más probable es que perezcan en el intento. Bueno, está la cuestión de la gloria, pero ojalá hubieras podido hablar con nuestro general. Podrías habernos ahorrado un montón de problemas. ¿Por qué razón luchaban? A ver si recuerdo la lista. Comenzó a contar con los dedos. Venganza, lujuria, soberbia, avaricia, poder. ¿Qué me falta? Ah, sí, vanidad y rencor. Suena como un día cualquiera entre los dioses, repliqué. Se rió y alzó la mano.
Es tu divino privilegio hacer tal afirmación, mi señora. Yo solo puedo agradecer que muchos de esos dioses hayan luchado en nuestro bando. Divino privilegio. Entonces sabía que era una diosa, pero no demostraba el menor asombro. Podría haber sido su vecina, sobre cuya valla se asomaba para charlar sobre la cosecha de higos. ¿Dioses luchando entre mortales? ¿Quiénes? Hera, Poseidón, Afrodita y Atenea, por supuesto. Fruncí el ceño. No había oído nada al respecto, aunque, por otra parte, ya no tenía manera de recibir noticia alguna. Hermes había desaparecido tiempo atrás. A mis ninfas no les interesaban las noticias mundanas, y los hombres que se sentaban a mi mesa pensaban únicamente en sus apetitos. Mis días se habían reducido a lo que abarcaban mis ojos y tocaban las yemas de mis dedos. No temas, dijo, no agotaré tu paciencia con el largo relato de la guerra, pero esa es la razón por la que mis hombres andan tan desaliñados. Pasamos 10 años luchando en las costas de Troya, y ahora están desesperados por volver al calor de sus hogares. ¿10 años? Troya debe de ser toda una fortaleza. Sí, era bastante robusta, pero fue nuestra debilidad la que prolongó la guerra, no su resistencia. Esto también me sorprendió. No que fuese cierto, sino que él lo admitiese. Su irónica autocrítica resultaba encantadora. 10 años es mucho tiempo para estar lejos del hogar. Y ahora ha transcurrido mucho más. Zarpamos de Troya hace 2 años. Nuestra travesía de regreso ha sido un poco más difícil de lo que hubiera deseado. Entonces, no tienes que preocuparte por el telar, dije. A estas alturas, tu esposa habrá dejado de esperarte y habrá ideado uno mejor ella misma. Su expresión se mantuvo serena, pero vi que algo cambiaba en ella. Lo más probable es que estés en lo cierto, y también habrá duplicado la extensión de nuestras tierras. No me sorprendería. ¿Y dónde se encuentran esas tierras tuyas? Cerca de Argos, tierra de vacas y cebada, ya sabes. Mi padre también cría vacas, dije. Siente predilección por las de la piel completamente blanca. Es difícil conseguir una raza pura, debe de cuidarlas bien. Así es, dije, es lo único que le preocupa. Lo estaba observando, tenía las manos grandes y callosas, señalaba con la copa aquí y allá, removiendo un poco su vino, pero sin derramarlo jamás, y sin llevárselo a los labios en ningún momento. Lamento, comenté, que mi añada no sea de tu agrado. Bajó la vista, como si le sorprendiese ver que aún tenía la copa en la mano. Mis disculpas, estaba disfrutando tanto de tu hospitalidad que me olvidé del vino. Se dio un golpecito con los nudillos en la sien. Mis hombres dicen que sería capaz de olvidar la cabeza si no la llevase pegada al cuello. ¿A dónde dijiste que se habían ido? Me dieron ganas de reír. Estaba nerviosa, pero mantuve la voz tan en calma como la suya. Creo que están en el jardín de atrás. Hay una sombra excelente para el descanso. Confieso que estoy maravillado, dijo. Conmigo nunca están tan callados. Has debido de causarles mucha impresión. Oí un zumbido como antes de lanzar un hechizo. Su mirada era como una cuchilla bien afilada. Todo esto había sido un prólogo, como si estuviésemos en una representación teatral. Nos pusimos en pie. No has bebido, dije. Muy inteligente, pero sigo siendo una bruja, y estás en mi casa. Espero que podamos zanjar este asunto de un modo razonable. Había posado su copa. No desenvainó su espada, pero su mano reposaba en la empuñadura. No me dan miedo las armas, ni la visión de mi propia sangre. Entonces eres más valiente que la mayoría de los dioses. En una ocasión vi a Afrodita dejar morir a su hijo en el campo por un rasguño. Las brujas no somos tan delicadas, repliqué. La empuñadura de su espada estaba arañada por 10 años de batallas. Su cuerpo, lleno de cicatrices, estaba alerta y en tensión. Tenía las piernas cortas, pero firmes y musculadas. Se me erizó la piel. Me di cuenta de que era guapo. Dime, pregunté, ¿qué llevas en esa bolsa que mantienes tan pegada a la cintura? Una hierba que encontré. De raíces negras, dije, y flores blancas. Así es. Los mortales no pueden recoger Molly. No, se limitó a decir, no pueden. ¿Quién te lo dio? No te preocupes, ya lo sé. Pensé en todas las veces que Hermes me había visto recolectarlo, en todas las veces que me había interrogado sobre mis hechizos. Si tienes el Molly, ¿por qué no has bebido? Debió de contarte que ningún hechizo mío podría afectarte. Me lo dijo, respondió, pero tengo el hábito de ser prudente, y es un hábito difícil de romper. Y por muy agradecido que yo le esté, el divino astuto no es conocido por ser de fiar, precisamente. Ayudarte a convertirme en cerdo sería una broma muy de su estilo. ¿Siempre eres tan desconfiado? ¿Qué puedo decir? Mostró las palmas de las manos. El mundo es un lugar horrible y tenemos que vivir en él. Creo que eres Odiseo, dije, nacido de la misma sangre que el astuto. No le asombró mi insólito conocimiento. Era un hombre acostumbrado a tratar con los dioses. Y tú eres la diosa Circe, hija del sol. Mi nombre en su boca hizo que brotara en mí una sensación aguda y ansiosa. Ciertamente era como las mareas del océano, pensé.
Podías alzar la mirada y ver que la playa había desaparecido. La mayoría de los humanos no me conocen por lo que soy. La mayoría de los humanos, según mi experiencia, son imbéciles, dijo, pero he de confesarte que estuviste a punto de hacerme renunciar a mi juego. ¿Tu padre, el rebaño de vacas? Estaba sonriendo, invitándome a reír, como si fuéramos dos niños traviesos. ¿Eres rey? ¿Caballero? Príncipe. Entonces, príncipe Odiseo, estamos en igualdad. Tú tienes el Molly y yo tengo a tus hombres. Yo no te puedo hacer daño, pero si tú me atacas, jamás volverán a su verdadero ser. Eso me temía, respondió. Y, claro está, las venganzas de tu padre Helios son terribles. Supongo que no me gustaría ser testigo de su ira. Helios nunca me defendería, pero eso no se lo iba a decir a Odiseo. Tienes que comprenderme, tus hombres iban a robármelo todo. Lo siento mucho, son jóvenes y tontos, y he sido demasiado indulgente con ellos. No era la primera vez que presentaba esa disculpa. Dejé que mis ojos se posasen en él, que lo observasen detenidamente. Me recordaba un poco a Dédalo, por su ecuanimidad y su ingenio, pero por debajo de esa soltura podía sentir una turbación que Dédalo nunca había poseído. Quería verla salir a la luz. Quizá podamos encontrar otra forma de resolver esta situación. Su mano seguía en la empuñadura de su arma, pero él hablaba como si estuviésemos decidiendo qué íbamos a cenar. ¿Qué propones? ¿Sabes? Le dije. Hermes me contó una profecía sobre ti una vez. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía? Que estabas destinado a venir a mi casa. ¿Y qué más? Eso era todo. Levantó una ceja. Me temo que es la profecía más simplona que he oído jamás. Me reí. Me sentía serena, como un halcón en un peñasco. Mis talones seguían agarrados a la roca, pero mi mente ya planeaba por el aire. Te propongo una tregua, dije, una especie de prueba. ¿Qué clase de prueba? Se inclinó ligeramente hacia adelante, en un gesto que llegaría a resultarme familiar. Ni siquiera él podía ocultarlo todo. Corría a asumir cualquier reto que se le presentase. Su piel olía a labor y a mar. Conocía 10 años de historias. Yo estaba ansiosa y hambrienta como una osa en primavera. Tengo entendido, dije, que hay quienes aprenden a confiar en el amor. Mis palabras lo sorprendieron, y cómo gocé al vislumbrar fugazmente su estupor, antes de que lo disimulase. Mi señora, solo un idiota diría que no a recibir semejante honor. Pero lo cierto es que también creo que solo un idiota diría que sí. Soy mortal. En cuanto deje el Molly a un lado para reunirme contigo en el lecho, podrías pronunciar tu hechizo. Hizo una pausa. A menos, claro está, que jures por el río de los muertos no hacerme daño alguno. Un juramento por el río Estige sería vinculante incluso para el mismo Zeus. Eres precavido, respondí. Parece que tenemos eso en común. No, pensé. Yo no era precavida. Yo era temeraria, imprudente. Él era otro cuchillo, podía sentirlo. Otro tipo de cuchillo, pero cuchillo igualmente. No me importaba, pensé. Clávate en mí. Por algunas cosas vale la pena derramar sangre. Haré ese juramento, dije.